Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del curso de programación de juegos con VenuGD. Este es el módulo 18 y vamos a ver un poco lo que son las estructuras. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. Si recordamos, en el video anterior hemos visto las tablas unidimensionales y bidimensionales, la cual nos permitía guardar información dentro de las tablas, así que serían como celdas donde podemos guardar más de una información, lo cual se diferenciaba de esa forma de lo que eran las variables. Ahora lo que vamos a ver es las estructuras, y las estructuras también pueden ser de tipo globales, de tipo privada o de tipos públicas o bien locales. Y para definir un tipo estructura deberíamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si fuera global, escribiríamos dentro del bloque global, escribíamos la palabra reservada, struct, y luego el identificador, por ejemplo, posición enemigos, y entre corchete la cantidad de, por ejemplo, enemigos que tendremos. Recuerden que se va a contar desde cero, es decir, aquí tendríamos 3 enemigos. Ahora bien, esto podría ser más o menos, si lo vemos, este tipo de estructura sería como un fichador, donde dentro del fichador vamos a poder tener cada uno de los enemigos, bien, por ejemplo, cada uno lo que identifican, pueden ser nombre de personas o lo que nosotros deseemos, y luego dentro de cada enemigo podemos tener, por ejemplo, campos que van a definir distintas propiedades de esa ficha, ¿bien? Entonces, por ejemplo, podemos decir que cada enemigo va a tener una variable de tipo int, que va a ser la coordenada x, ¿bien? Podemos tener también otro que sea la coordenada y podríamos tener, por ejemplo, una de tipo string que va a tener el nombre. Bien, fíjense que podríamos tener los campos pueden ser de distintos tipos de datos. Bien, la sentencia struct termina con un end y luego le podríamos ir agregando valores. Por ejemplo, podemos poner un igual y podríamos poner, por ejemplo, 10,50 y entre comillas enemigo 1. Bien, luego ese sería para el primer enemigo. Luego separamos con otra coma, podría ser 0, 0 y poder poner enemigo 2. Y por último, para el último enemigo tendríamos la coordenada 30, 69 y este sería el enemigo 3. Bien, para finalizar debemos colocar un punto y coma, al igual que en cada uno de estos campos. Entonces, el primer valor va a corresponder a la coordenada del enemigo que tiene como índice 0. El segundo valor va a corresponder a la coordenada i del enemigo que tiene valor índice 0. Y el texto enemigo 1 va a corresponder al nombre del enemigo que tiene el índice 0. Y así sucesivamente. Estos serían los valores de los campos correspondientes al enemigo número 1. Y estos otros serían los valores correspondientes al enemigo que tiene como índice el valor 2. Ahora, para poder acceder a los valores de un determinado campo, de un determinado enemigo, o bien para colocarles nuevos valores, deberíamos realizar lo siguiente. Vamos a hacer un begin aquí, vamos a poner mayúscula y un end. Entonces, si yo le quiero poner al segundo enemigo una coordenada x, lo que debo hacer es posición enemigo y entre corchete el índice del enemigo al que yo le quiero colocar el valor. Como estamos hablando del enemigo número 2, vamos a ingresar el valor 1. Y luego con un punto voy a indicar el campo
al que le voy a colocar el valor. Bien, en este caso le vamos a estar colocando el valor al coordenada X. Por ejemplo, podríamos poner 66. Bien, y de esta forma podríamos ir colocando los distintos valores, bien, trabajando de esta forma. Coordenada Y podría tener 80. Muy bien, entonces de esa forma vamos a poder ir colocando los valores. Y si quisiéramos visualizarlo en pantalla, directamente con un write, colocamos los parámetros que deseamos. Bien, y luego pondríamos posición, _ enemigos. Y aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar el 1. Y vamos a indicarle que nos muestre la variable coordenada X. Bien, de esta forma nos va a estar mostrando el texto o bien el valor que hay de la coordenada X del enemigo número 2. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver esto en un programa real. Bien, vamos a iniciar una estructura que va a ser de tipo movimiento enemigos. Movimiento enemigos, la cual va a tener 10 registros. Esto también se llama, este tipo de estructura también se llaman registros. Y luego vamos a tener una variable X inicial. Vamos a tener una variable Y inicial también. Y a su vez vamos a tener también una variable X final. Y vamos a tener también la variable Y final. Muy bien. Vamos a sacar estos valores. No es obligatorio inicializar estos valores. Bien. Entonces mi estructura va a quedar de esta forma. Vamos a eliminar este comentario. Y ahora lo que vamos a hacer es definir también una variable global que va a ser la Y y la A. Eso ahora lo vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Esta variable la vamos a definir de tipo entero. Vamos a hacer begin. Vamos a colocar el modo de pantalla de 750 por 200. Y vamos a realizar un for. Bien, esto lo vamos a eliminar, así no nos confunde. Vamos a hacer un for que vaya desde I igual a 0 hasta I menor a 10, con I incrementándolo en un valor. Muy bien. Y ahora que vamos a hacer es, le vamos a agregar a movimiento enemigos de I. Bien, como estamos dentro de un bucle for, este I se va a ir incrementando. Perdón, aquí en el for I igual a 0. Este valor se va a ir incrementando, entonces vamos a ir accediendo a los diferentes registros. Y vamos a colocar el campo X inicial. Y le vamos a agregar un valor, ¿sí? Por ejemplo, de Y. Bien, esto lo podemos copiar y hacer exactamente lo mismo para la Y, hacer para la X final, pero en lugar de Y, a este le vamos a colocar Y más 1. Bien, para que haya una diferencia en el valor. Y luego, bueno, vamos a copiar este. La Y final va a ser Y más 1 también. Bien. Entonces de esa forma vamos a completar,
los valores de nuestros registros y sus respectivos campos. Vamos a poner un end. Y ahora con otro for vamos a recorrer para poder leer y para que me muestre en pantalla los valores que hay. Entonces vamos a hacer un for nuevamente desde i igual a 0. Desde i igual a 0 hasta i menor a 10. Con un incremento de una unidad en la variable i. Ahora vamos a escribir en la pantalla, en la posición 0, 50. Bien, acá vamos a utilizar la a para poder darle un incremento en la x. 50 más a, más 10. Perdón, coordenada i 10. Valor de alineación 4. Y acá vamos a poner enemigo, por ejemplo, más i. Bien, entonces este me va a indicar el número de enemigo. Perfecto, recuerden colocar el paréntesis. Y ahora sí, vamos a recorrer con un write la estructura. Entonces vamos a escribir write 0, 50 más a, coordenada i 20, 4. Y ahora vamos a poner movimiento, enemigos, del enemigo que tiene índice i, vamos a poner la x inicial. Bien, perfecto. Ahora esto mismo vamos a hacer con la i. La única diferencia es que en lugar de 20 va a ser 30 la coordenada i. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con las coordenadas finales. Entonces vamos a tener x final. Y aquí vamos a tener, en lugar de 30, 40, ¿sí? Para que se muestre un poquito más abajo. Copiamos esta. Y vamos a hacer lo mismo para i final. Solamente que aquí en lugar de 40 va a tener, adivinaron, 50. Muy bien. Pero luego de esto vamos a hacer que a se incremente en el valor de a más 67. Si de esta forma vamos a lograr que en la x se pueda ver bien los valores. Por último, recuerden, importante, el end del for. Y vamos a hacer un repeat. Vamos a mostrar frame para mostrar en pantalla. Y vamos a repetir hasta que la tecla que se presione sea la tecla escape. Presionamos end del begin. Bueno, en este caso ya está. Vamos a sacar este. Y este lo vamos a subir. Muy bien. Bueno, si no hemos tenido ningún error, que muchas veces nos puede llegar a fallar los puntos y coma, vamos a ver qué hace esto. Apretamos F6, ejecutamos. Bueno, fíjense que ahí vamos a tener entonces los 10 enemigos. Bien, enemigos del 0 al 9. Y debajo tenemos las coordenadas x iniciales, y iniciales, las x finales y las y finales. Bien. Entonces nos va a mostrar acá los distintos valores. Ahora, esto nos sirve para no tener que andar creando, en este caso, 40 variables. ¿Sí? Porque tendríamos que haber hecho, si no, para trabajar de esta forma, tendríamos que haber declarado, por ejemplo, variables que sean de la forma enemigo 1, x inicial, enemigo 1 y inicial, enemigo 2 y enemigo 1, x final, enemigo 1 y final, y así sucesivamente hasta que podamos cubrir las 10 variables, ¿sí? Lo cual
es una locura, porque si en lugar de tener 10 enemigos hubiéramos tenido 100, por dar un ejemplo, se hace casi imposible este tipo de trabajo con variables. Entonces, para este tipo de trabajos conviene siempre el trabajo con estructuras, las cuales van a tener en común los distintos campos. Bien, sabemos que los enemigos, el movimiento de enemigos siempre va a estar dado por este tipo de variables, no importando el gráfico del enemigo, no importando cuánta energía resta sus disparos. Bien, con lo cual si importaría podríamos haber declarado en esta estructura también el tipo de gráfico o cualquier otra cosa que creamos necesario, pero cuando trabajamos con gran cantidad de objetos, lo que va a convenir es utilizar este tipo de estructura. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video tutorial, nos vemos en el próximo, un saludo, hasta luego.